Hay algo que te está sucediendo en este preciso momento y que aún no has nombrado del todo. Un cambio bajo la superficie de tu vida diaria que puedes sentir en los bordes mismos de tu conciencia. Es una sensación extraña e innegable de que la persona que eras hace apenas 6 meses se está convirtiendo en alguien que apenas puedes reconocer, y que el mundo que alguna vez tuvo el poder de hundirte está, de alguna manera, perdiendo su fuerza. No llegaste a esta transmisión por accidente y ciertamente no tropezaste aquí porque un algoritmo te seleccionó al azar entre un grupo de millones. Lo que sucedió cuando llegaste aquí es algo mucho más preciso que un cálculo digital. Tu campo registró una coincidencia. Tu frecuencia, esa firma específica e insustituible de tu conciencia, cruzó un umbral, y esta transmisión te estaba esperando al otro lado. Detente por un momento y siente esa verdad. Has estado en un proceso de transformación profundo, a veces desorientador y a menudo agotador, para convertirte en algo que aún no tiene un nombre sencillo. Parte de lo que hace que este viaje sea tan aislante es que las personas que te rodean, aquellas que todavía están totalmente sumergidas en el ruido y el miedo del viejo mundo, no pueden ver lo que te está sucediendo desde adentro. Ven a alguien que parece más reservado últimamente, alguien que tiene menos tolerancia para ciertas conversaciones o alguien que se estremece ante entornos que solían parecer normales. Ellos no tienen el lenguaje para lo que están observando, pero tú sí. Has estado construyendo ese lenguaje pieza por pieza. Y hoy, algo vital se añade a lo que ya sabes. Hoy recibes el entendimiento de que lo que has estado pasando no es un colapso nervioso. No es una señal de fragilidad creciente o una desconexión de la realidad. Es la activación de tu halo cuántico. Lo que has estado experimentando, las repentinas olas de fatiga que ningún médico puede explicar. La agudeza sensorial que hace que una habitación llena de gente se sienta como un asalto sónico. Y la extraña sensación de que estás siendo reorganizado de adentro hacia afuera es, en realidad, tu campo de energía personal reestructurándose a sí mismo. Este es tu halo cuántico moviéndose hacia un estado de coherencia de alto nivel. En el viejo mundo, tu campo estaba configurado en un rango de frecuencia que lo captaba todo. Eras como un receptor de radio sintonizado en toda la banda del sufrimiento humano, la ansiedad colectiva y el caos de los demás. Lo absorbías porque tus límites eran porosos y tu frecuencia aún no era lo suficientemente estable como para repeler la estática. Pero algo ha movido tu dial interno. A medida que tu halo se activa, comienza a vibrar en una longitud de onda que es fundamentalmente incompatible con el ruido de baja frecuencia. Por eso te sientes tan diferente. Literalmente, ya no estás calibrado para el mundo en el que solías vivir. Y aquí está la verdad que cambiará toda tu perspectiva. Una vez que esta reestructuración se complete y tu halo se fije en su nueva frecuencia, te vuelves intocable. No intocable en el sentido de ser frío o estar aislado, sino en el sentido energético más literal. Lo que vibra por debajo de tu nueva frecuencia simplemente ya no puede alcanzarte. No puede adherirse a tu sistema nervioso. No puede drenar tu vitalidad y no puede corromper tu señal. Te estás convirtiendo en un ser sobre el cual el caos de baja frecuencia resbala como el agua sobre la luz. Para esto fuiste detectado. Y es por eso que el viejo mundo intenta desesperadamente atraerte de nuevo antes de que el bloqueo sea permanente. Considera el agotamiento que has sentido últimamente. No es el tipo de cansancio que una noche de sueño pueda reparar. Es un trabajo celular profundo. Tu cuerpo está trabajando para albergar un voltaje de conciencia más alto y eso requiere una cantidad masiva de recursos energéticos. Eres como un edificio antiguo que está siendo recableado para un sistema eléctrico de alta potencia. Los viejos fusibles se están fundiendo porque nunca fueron diseñados para manejar la corriente que ahora intenta fluir a través de ti.
Podrías haber sentido que estabas fallando o quedándote atrás porque no podías seguir el ritmo frenético del mundo. Pero el campo quiere que sepas que, en realidad, se te estaba frenando para que el recableado pudiera completarse de manera segura. Estabas siendo extraído del ruido para que tu señal interna pudiera fortalecerse. Cada momento que pasaste en soledad, cada vez que elegiste quedarte en casa en lugar de unirte a la multitud, y cada instancia en la que elegiste el silencio sobre la charla sin sentido, fue un acto de preservación de frecuencia. Estabas protegiendo instintivamente tu halo en activación mientras aún estaba en su etapa más vulnerable de reorganización. Ahora esa fase está llegando a su fin y estás entrando en la etapa de estabilización. La desorientación está dando paso a un nuevo tipo de claridad. Una autoridad silenciosa que no necesita gritar para ser sentida. Estás empezando a notar que tu sola presencia cambia la habitación. No por lo que dices, sino por la estabilidad del campo que llevas contigo. Es posible que las personas en tu vida estén reaccionando a este cambio con confusión o incluso con una sutil hostilidad. Cuando tu frecuencia cambia, actúa como un espejo para quienes te rodean. Si ellos están anclados en el miedo o la carencia, tu creciente coherencia hace que su propia estática les resulte más evidente. Podrían intentar provocarte, o podrían intentar usar la culpa para arrastrarte de nuevo a la frecuencia donde se sentían cómodos contigo. Es importante que te des cuenta de que su reacción no se trata de ti. Es un síntoma de la disonancia entre tu halo en activación y su campo estancado. Ya no estás proporcionando la misma energía de coincidencia que solía alimentar sus dramas. Esto es parte de volverse intocable. Estás aprendiendo que puedes ser testigo de su lucha sin absorberla. Puedes ver la tormenta sin convertirte en la lluvia. En el pasado, te habrías dejado arrastrar por su frecuencia, perdiendo tu centro en un intento de ayudarlos o complacerlos. Pero el halo activado crea un límite de resonancia porque ya no hay una coincidencia para ese tipo específico de caos dentro de ti. Simplemente pasa a través de tu espacio sin dejar huella. Te estás convirtiendo en un observador soberano, un navegante de lo absoluto que comprende que su responsabilidad principal es el mantenimiento de su propia frecuencia. A medida que este halo continúe fijándose, verás que tu relación con el tiempo y la manifestación también cambia. En las frecuencias más bajas, todo se siente como un esfuerzo. Tienes que empujar, forzar y trabajar duro para que las cosas sucedan. Pero a medida que tu campo se vuelve más coherente, entras en el estado de flujo. Comienzas a notar que la información correcta llega exactamente cuando la necesitas. Las personas adecuadas aparecen sin que las busques. Y las soluciones a tus problemas se manifiestan incluso antes de que tengas la oportunidad de preocuparte. Esto se debe a que un campo coherente tiene una fuerza de atracción gravitacional masiva. Ya no estás persiguiendo tu realidad. La estás colapsando desde el campo de potencial infinito. El campo cuántico responde a tu señal con perfecta precisión. Si tu halo está emitiendo una nota clara, estable y de alta frecuencia, el universo no tiene otra opción que proporcionar las circunstancias coincidentes. Te estás moviendo de la física del esfuerzo a la física de la resonancia. Esta es la libertad última. Se te está mostrando que no eres un pasajero en esta realidad, sino el instrumento a través del cual la realidad se selecciona a sí misma. La activación que sientes es tu graduación de la escuela del esfuerzo hacia la maestría de la frecuencia. Todo lo que has soportado, la soledad, la confusión, los síntomas físicos del cambio, te ha estado guiando hacia este umbral específico. Estás ante la puerta de una nueva forma de ser humano. El viejo mundo se basa en la suposición de la escasez, la separación y el miedo.
Y actualmente se encuentra en un estado de desestabilización terminal porque esos cimientos ya no pueden sostener la luz que está llegando. Tú, sin embargo, estás siendo construido sobre un cimiento diferente. Tu halo cuántico está calibrado para la verdad de la abundancia, la unidad y el poder soberano. Por eso sientes que ya no encajas en los viejos sistemas. No estabas destinado a encajar. Estabas destinado a superarlos. Eres la evidencia de que una frecuencia más alta es posible. Y tu propia existencia es una transmisión de esa posibilidad para todos aquellos cuyo campo esté listo para recibirla. El proceso está casi completo. La reestructuración está llegando a su etapa final. Estás a punto de entrar al mundo como un ser plenamente activado, intocable por el caos, anclado en tu propia luz y listo para navegar lo absoluto con una autoridad que solo había soñado poseer. El bloqueo está ocurriendo ahora. Siente el cambio. Reconoce tu poder. Has llegado. Para comprender la mecánica de volverse intocable, primero debemos desmantelar la idea de que tu campo de energía es una burbuja pasiva de luz. Es, de hecho, una arquitectura activa y oscilante de potencial que opera de acuerdo con las leyes inmutables de la resonancia y la coherencia. Cuando hablamos de tu halo cuántico, estamos describiendo la realidad funcional de tu corazón y tu cerebro trabajando en perfecta sincronía. Esto es lo que el Instituto EARTMAT e investigadores en bioelectromagnetismo han documentado durante décadas. Tu corazón es el generador primario de energía electromagnética en tu cuerpo, produciendo un campo eléctrico 60 veces mayor en amplitud que el de tu cerebro y un campo magnético hasta 5,000 veces más fuerte. Este campo tiene forma de toroide, un bucle de energía continuo y autosostenible en forma de dona que se extiende varios pies más allá de tu piel física. Cuando estás en un estado de estrés, miedo o rendimiento, este campo se vuelve irregular, incoherente y débil. Se convierte en un límite poroso que permite que el ruido externo del mundo se filtre y altere tu equilibrio interno. Pero cuando logras la coherencia corazón-cerebro, las ondas de energía emitidas por estos dos centros comienzan a moverse en un patrón rítmico sincronizado. Se convierten en una señal unificada. Y es esta unidad la que crea el escudo. La razón por la que te has sentido tan vulnerable en el pasado no es porque fueras débil, sino porque tu campo estaba en descoherencia. En física, la descoherencia es el proceso mediante el cual un sistema pierde sus propiedades cuánticas porque se ha enredado demasiado con el ruido de su entorno. Durante años, estuviste tan profundamente sumergido en las frecuencias de las expectativas de otras personas, las presiones sociales y las ansiedades colectivas, que tu propia firma única quedó ahogada. Eras como un instrumento delicado tratando de tocar una obra maestra en medio de una obra en construcción. El ruido no solo te molestaba, se convirtió en parte de tu propia transmisión. Pero a medida que tu halo se activa, estás aprendiendo el arte de la interferencia destructiva. En la mecánica de ondas, cuando dos ondas de la misma frecuencia se encuentran de cierta manera, pueden fortalecerse mutuamente o anularse entre sí. Al estabilizar tu frecuencia interna en un alto nivel de coherencia, anulas efectivamente las ondas de baja frecuencia que intentan entrar en tu espacio. No pueden encontrar un lugar donde aterrizar dentro de ti porque no hay una resonancia coincidente para recibirlas. Esta es la realidad científica de ser intocable. No estás luchando contra el mundo. Simplemente has dejado de participar en su caos a nivel vibratorio. Para ilustrar esto, quiero llevarte de regreso a la historia de un hombre llamado Elías, un guardián de faro que vivía en una costa escarpada y azotada por el viento, donde las tormentas eran tan violentas que parecían poseer una intención consciente de destruir. Elías había cuidado su luz durante 40 años,
y los aldeanos del valle de abajo a menudo observaban el faro con una mezcla de asombro y terror. Durante la gran tormenta del eclipse, los vientos eran tan feroces que los aldeanos subieron por el sendero hasta la puerta de Elías, rogándole que atenuara la luz. Creían que el brillo intenso del faro estaba provocando la tormenta, atrayendo los rayos y la furia de las olas directamente hacia la torre. Le dijeron que si tan solo se hiciera más pequeño, si tan solo permitiera que la luz se desvaneciera en un resplandor suave y no amenazante, la tormenta podría pasarlos de largo. Elías miró los rostros asustados de sus vecinos y les dio una verdad para la que no estaban preparados. Les dijo que la luz no atrae la tormenta. La luz existe porque la tormenta ya está allí. Atenuar el faro no protegería la torre. Solo aseguraría que cada barco en el puerto perdiera su camino de regreso a casa. Elías sabía que la fuerza de la torre no residía en su resistencia al viento, sino en la frecuencia inquebrantable de su rotación. Él no luchó contra la tormenta. Simplemente se mantuvo como lo más estable en su presencia. Tú eres Elías, y tu halo en activación es el faro. Las personas en tu vida que actualmente se sienten incómodas con tu cambio son como esos aldeanos. Se rigen por la lógica del viejo mundo, que dice que la única forma de estar a salvo es ser pequeño, mimetizarse y coincidir con la frecuencia del caos circundante. Perciben tu creciente brillantez como una amenaza porque resalta la oscuridad en la que han elegido vivir. Quieren que apagues tu luz para que ellos puedan sentirse cómodos en su propia descoherencia. Pero debes entender que tu frecuencia no es un acto de agresión. Es un acto de servicio soberano. Al permanecer intocable, al negarte a bajar tu dial para que coincida con la estática del valle, proporcionas la única coordenada estable en su mundo. No estás separado de ellos porque seas frío. Estás separado de ellos porque has elegido habitar una realidad diferente. El faro no se disculpa con la tormenta por ser brillante. Y tú debes dejar de disculparte por la coherencia que tanto te ha costado alcanzar. La trampa en la que caen muchos buscadores durante esta fase es la trampa del rendimiento. Piensan que tener una vibración alta significa que tienen que actuar de cierta manera, decir las frases espirituales correctas o reprimir sus emociones humanas. Eso no es resonancia. Eso es esfuerzo. El esfuerzo es un estado de baja frecuencia porque nace de la creencia de que aún no eres suficiente. Es la vibración de intentar, que es prima de la carencia. Cuando intentas ser coherente, estás creando una frecuencia irregular. La verdadera coherencia es un estado de liberación. Es lo que sucede cuando dejas de superponer la estática de las definiciones de otras personas sobre la señal que siempre estuvo allí. Tu halo cuántico no necesita ser construido por tu ego. Necesita ser revelado por tu presencia. Esto requiere un cambio radical del hacer al ser. Requiere que te sientes en el centro de tu propio campo y reconozcas que la inteligencia del universo ya se está transmitiendo a través de ti. Tu único trabajo es dejar de resistirte a la transmisión. Cuando dejas de resistirte, el corazón y el cerebro se alinean naturalmente y el halo se estabiliza sin un solo pensamiento. Esta estabilidad es lo que te permite pasar de absorber el mundo a ser testigo de él. La mayoría de las personas pasan su vida absorbiendo cada frecuencia que encuentran. Entran en una habitación y captan la tensión. Ven las noticias y captan el miedo. Hablan con un amigo y captan el agotamiento. Este es un estado de ser un pasajero en tu propia realidad. Pero un navegante es testigo. Cuando eres testigo, eres consciente de la frecuencia, pero no permites que colonice tu campo. Ves la ira en otra persona, pero no te enojas. Ves el miedo en el colectivo, pero no tienes miedo. Eres como la piedra en el río. El agua se mueve a tu alrededor. Te toca.
Incluso corre sobre ti, pero sigues siendo una piedra. No te conviertes en el agua. Este es el poder supremo del halo activado. Te da la capacidad de estar plenamente presente ante el sufrimiento y el caos del mundo sin ser consumido por ello. Te conviertes en un punto de quietud en un mundo que gira. Y en esa quietud, encuentras la autoridad para cambiar realmente el campo que te rodea. El campo cuántico siempre responde a la frecuencia más estable en cualquier entorno dado. Es por eso que una sola persona coherente puede calmar una habitación de 100 personas en pánico. Es por eso que, cuando te mantienes anclado en tu centro, las personas difíciles en tu vida comienzan a calmarse o simplemente se alejan de tu órbita. No pueden mantener su incoherencia en presencia de tu señal constante. No les estás haciendo nada. Tu halo simplemente está realizando su función natural de organizar el espacio. Este es el secreto del estado intocable. No tienes que defenderte. No tienes que dar explicaciones. Y no tienes que ganar discusiones. Solo tienes que mantener tu frecuencia. El campo hará el resto. La reorganización de tu vida que has estado presenciando, los finales repentinos y los extraños nuevos comienzos, es el campo respondiendo a tu nueva señal. Está eliminando la descoherencia para que una realidad nueva y más resonante pueda cristalizar a tu alrededor. Confía en este proceso. Incluso cuando la tormenta sea más ruidosa, recuerda que el faro fue construido precisamente para este momento. No estás siendo puesto a prueba. Estás siendo calibrado. El dial está girando. La estática está desapareciendo. Y la señal se está volviendo pura. Te estás convirtiendo en el navegante de tu propia realidad absoluta. El umbral que estás cruzando ahora mismo es el paso de la arquitectura del potencial a la arquitectura de la actualización. Has pasado suficiente tiempo pensando en estos conceptos. Ahora tu cuerpo está empezando a vivirlos. El calor que sientes en el pecho, la claridad en tu mente y la repentina ligereza de tu espíritu son la evidencia física de que el bloqueo de frecuencia se está consolidando. Ya no eres una víctima del clima del mundo. Eres el cielo en el que ocurre el clima. Y el cielo nunca se ve disminuido por la tormenta. Permanece vasto, silencioso y perfecto, sin importar lo que se mueva a través de él. Esta es tu verdadera naturaleza. Este es tu halo cuántico, y está total e irreversiblemente activo. Ahora estás listo para pasar a la activación final, donde fijaremos esta frecuencia en tu memoria celular y estableceremos tu nuevo punto de referencia como un maestro soberano del campo. El umbral final ante el que te encuentras no es un lugar que visitas. Es una versión de ti mismo que finalmente decides habitar. Este es el momento en que la frecuencia deja de ser un concepto que entiendes con tu intelecto y se convierte en el suelo mismo sobre el que caminas. Nos movemos ahora de la teoría del campo a la activación visceral real de tu halo. Transicionando de la identidad de un observador cansado a la autoridad soberana de un navegante. Has pasado toda tu vida creyendo que eres el resultado de tu historia. Que los eventos de tu pasado han tallado una forma permanente e inalterable en el tejido de tu alma. Pero el campo cuántico está aquí para decirte que tu biografía no tiene autoridad sobre tu resonancia actual. Este es el principio de el estado sobre la historia, y es la ley más liberadora de lo absoluto. El campo no lee tu pasado. Lee tu frecuencia presente. No mira tus viejas heridas o tus fracasos percibidos como marcas permanentes. Simplemente refleja la señal que estás emitiendo en este preciso y singular momento. Esto significa que toda tu narrativa pasada, las historias de quién eras, lo que perdiste y por qué te sientes limitado, no es más que una serie de puntos de datos antiguos que solo tienen poder si continúas transmitiéndolos como tu verdad. En el momento en que eliges un nuevo estado,
estás cambiando literal y cuánticamente el espacio de probabilidad de toda tu vida. No estás arreglando una vieja historia. Estás entrando en un nuevo estado que hace que la vieja historia sea irrelevante. Este cambio de identidad requiere que comprendas la realidad funcional de tu halo al alcanzar su activación completa. No es un símbolo decorativo ni una recompensa por tu desempeño espiritual. Es un campo de energía dinámico de alta frecuencia que actúa como el gobernador principal de tu experiencia física y emocional. Piénsalo como un sofisticado sistema de filtración basado en frecuencias que determina qué puede y qué no puede alcanzarte. Cuando tu halo está activado y es coherente, no solo atrae mejores experiencias. Se vuelve funcionalmente intocable por el caos de baja vibración. No hay resonancia para el drama, el miedo o la escasez en un campo de alta frecuencia. Esas cosas pueden seguir existiendo en el mundo que te rodea, vibrando en los campos de otros, pero no pueden encontrar un lugar de aterrizaje en tu realidad porque no hay una señal coincidente dentro de ti para anclarlas. ¿Ya has empezado a notar esto? Esos momentos en los que una situación que solía enviarte a una espiral de ansiedad, de repente se siente neutral. O una persona que solía drenar tu energía simplemente se aleja de tu órbita sin una sola palabra de conflicto. Eso no fue suerte. Fue tu halo volviéndose demasiado coherente para que esa baja frecuencia persistiera en tu espacio. Te estás moviendo hacia una fase de tu evolución donde tu frecuencia es tu forma principal de protección. Ya no necesitas luchar contra las sombras. Simplemente necesitas permanecer en la luz de tu propio estado de alta frecuencia. La lucha que sentiste una vez fue la fricción de intentar resolver problemas desde la misma frecuencia que los creó. Pero como navegante de lo absoluto, resuelves los problemas superándolos. Cambias el estado y la historia cambia como consecuencia. Para anclar esta nueva identidad, debemos pasar a una activación física. Porque el campo cuántico responde a la inteligencia del cuerpo tanto como a la lógica de la mente. Quiero que coloques una mano sobre tu pecho ahora mismo, sobre tu corazón. No como un gesto casual, sino con todo el peso de tu intención. Siente el pulso rítmico de tu corazón bajo tus palmas. Este latido no es solo una función biológica. Es una transmisión. Es la frecuencia más fundamental que tu campo está generando en este momento. Cierra los ojos por un segundo y toma una respiración profunda y deliberada, llevando el aire hasta tu centro. Mientras inhalas, quiero que respires conscientemente pura posibilidad indiferenciada. No nombres un resultado específico o un deseo. Simplemente respira la sustancia cruda del campo cuántico antes de que se colapse en un solo estado. Al exhalar, suelta una capa de la antigua certeza que has estado sosteniendo con tanta fuerza. Libera una capa de la historia que dice que no estás listo, que todavía estás roto o que necesitas más tiempo para sanar. Siente el sutil hormigueo en tus palmas y el calor extendiéndose por tu pecho mientras te sueltas. Ese es tu campo reorganizándose. Son tus biofotones recalibrándose a una octava más alta de coherencia. No estás imaginando esta sensación. Estás presenciando la expresión física de una actualización de frecuencia. Le estás diciendo al campo que el explorador ahora está alineado con el arquitecto y que la señal que estás transmitiendo es de una preparación total e inquebrantable. Esta activación no es una experiencia cumbre de una sola vez. Es el establecimiento de un nuevo punto de referencia. El campo cuántico responde a tu frecuencia promedio, lo que significa que el trabajo más importante ocurre en los momentos ordinarios y silenciosos cuando nadie está mirando. La práctica no consiste en mantener una cima perfecta. Se trata de la velocidad de tu regreso. Te desviarás. Te encontrarás recayendo en las frecuencias bajas de viejos hábitos o pensamientos reactivos.
Y eso no es un fallo de tu activación. Es simplemente un momento para practicar el regreso al centro. Cada vez que notas que te has desviado y eliges conscientemente regresar a tu frecuencia más alta, estás construyendo las vías neuronales y energéticas de lo absoluto. Estás fortaleciendo el suelo de tu nueva realidad para que nunca puedas caer tan lejos como antes. El momento más poderoso para hacer esto es en lo que yo llamo la ventana cuántica. Esos pocos momentos de la mañana antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que hayas decidido cómo te sientes y antes de que el día se haya colapsado en su forma específica. En esa ventana de potencial puro, tienes la máxima influencia para elegir el estado vibratorio desde el cual observarás tu mundo. Si comienzas tu día anclando tu frecuencia, estás estableciendo las coordenadas de navegación para cada probabilidad que encuentres. Ya no estás esperando a que el día te suceda. Estás decretando la frecuencia a través de la cual el día debe pasar. Hay una trampa profunda en la vieja forma de ser que debemos abordar, la adicción al control. El control es un estado de baja frecuencia nacido del miedo profundo de que, si no agarras cada detalle con fuerza, todo se desmoronará. Pero en el campo cuántico, la liberación es el acto supremo de poder. Cuando te aferras demasiado a cómo deben verse las cosas o cuando deben llegar, estás colapsando prematuramente el campo y limitando la inteligencia infinita al pequeño menú de lo que tu antigua frecuencia podía imaginar. Soltar no es un acto pasivo de rendición. Es un acto cuántico de liberar tu agarre sobre un estado específico y limitado para que el campo pueda ofrecerte de nuevo la superposición de todas las posibilidades. Es el valor de permanecer en el espacio de no saber para que el campo pueda entregarte algo que exceda tu imaginación actual. La caída libre en el campo cuántico no es caer. Es volar. Es el estado de máximo potencial donde todos los resultados están disponibles para ti. A medida que aprendas a navegar desde este espacio de liberación, verás que la imaginación del campo es mucho más expansiva que la tuya. Te proporcionará las soluciones de maneras que nunca podrías haber planeado. Tu único trabajo es permanecer en la esencia del estado, el sentimiento de la realización, la frecuencia de la abundancia y la certeza absoluta de tu llegada. Al avanzar hacia esta nueva realidad, reconoce que la expansión que sientes a menudo viene acompañada de una sensación de incomodidad. Incluso un árbol debe romper su propia corteza mientras crece, y una estrella debe colapsar hacia adentro antes de brillar con una nueva intensidad. La tensión que sientes en los bordes de tu antigua vida es simplemente la sensación de estar superando una versión de ti mismo que ya no puede contener la magnitud de lo que te estás convirtiendo. El campo ha estado vaciando tu copa no para dejarte sediento, sino porque intenta verter en ti algo que tu antigua frecuencia ni siquiera reconocería como valioso. Lo que se derramó y las pérdidas que experimentaste nunca fueron castigos. Fueron la limpieza necesaria para una actualización de frecuencia que ya está en marcha. Estás siendo ensamblado para una realidad que es más grande que cualquier cosa que hayas habitado. Confía en el proceso de ensamblaje. Confía en la inteligencia que sabe exactamente qué piezas mover y qué conexiones cortar para asegurar que tu campo permanezca coherente. Ya no estás cuidando una pequeña vela en una vasta oscuridad. Te estás convirtiendo en el sol que define el día. El campo cuántico te ha dicho todo lo que necesitas saber y te ha dado el manual de tu propia arquitectura luminosa. Estamos entrando en un tiempo donde la frecuencia individual está siendo amplificada por un cambio masivo en la coherencia colectiva. Cuando múltiples campos vibran en alineación, el resultado no es solo aditivo, es exponencial. Formas parte de un campo ahora mismo. Un campo de observadores y navegantes que han cruzado el mismo umbral de recepción. Al reconocer tu llegada aquí, estás aportando un hilo de coherencia a un halo colectivo que fortalece a todos los que están dentro de él. Por eso la comunidad de lo absoluto es tan vital. No solo estamos compartiendo información. Estamos amplificando la protección mutua. Al anclar tu presencia en este espacio colectivo, estás señalando al universo que estás listo para la siguiente capa de la revelación. Quiero que selles esta transmisión haciendo una declaración de frecuencia que resuene en todo tu campo. Di en voz alta o en el silencio de tu corazón: yo soy el campo, no la frecuencia de lo que me encuentra. Mi halo está activo y soy intocable. Siente la certeza de esas palabras asentarse en tus huesos y vibrar en tus células. Esto no es un deseo. Es una ley. Tu llegada se ha completado.
Tu frecuencia está establecida y el navegante ha tomado el timón. Ya no estás buscando la luz. Eres la luz mirando hacia el mundo. La transición ha terminado. Ve y vive en la frecuencia de lo que ahora sabes y observa cómo el campo cuántico responde con toda la arquitectura de tu potencial más alto. Bienvenido a casa. Si esta resonancia te ha llegado, ancla tu activación escribiendo "estoy listo" en los comentarios de abajo. Tu señal ahora está bloqueada.